volver acá porque hemos venido siguiendo la pista de varios casos de desapariciones que han sido extrañas y probablemente la más emblemática de estas últimas historias es la de la señora María Ercira. Va pasado ya largo tiempo, ¿no? Más de un año desde que desapareció desde un restaurante. No se sabe nada, literalmente no se sabe nada. Sin embargo, hay un reportaje de 24 horas que cuenta de una pista que no ha sido del todo investigada respecto a la desaparición. Este reportaje que vamos a ver a continuación, que fue presentado anoche en 24 horas, es sumamente relevante porque hace un rastreo de las pistas tomadas, de las cámaras conocidas, de los antecedentes que sabemos de la desaparición de María Ercira, pero pone su foco en un costado muy cercano, donde hay vegetación, donde hay unos árboles, donde hay una zona que puede haber dado una pista que no ha sido del todo investigada. Lo vemos a continuación y lo comentamos con nuestros especialistas. Decenas de policías, cientos de hectáreas cubiertas para buscar el paradero de María Ercira, la mujer de 86 años que se extravió en este restaurante de Limache hace más de un año. Ese día ella estaba bien, yo no la vi con ningún signo de desorientación ese día. Se han agotado todas las líneas investigativas sin resultados hasta ahora. Hoy revelaremos una pista que no ha sido investigada en profundidad por una presunta falta de recursos, una zona de interés para la Fiscalía y la PDI. Que hubiera sido deseable que se hubiera podido, digamos, producir esa limpieza, porque eso evidentemente facilita la búsqueda. Segundos después de que María Ercira desaparece de la escena, la imagen de la cámara se va a negro. La familia habla de una posible intencionalidad en este fallo del registro, mientras el fiscal de Limache instruyó a la PDI de Temuco las pericias del aparato que registró las que serían las últimas secuencias de la mujer extraviada el 12 de mayo del 2024. Nosotros sabemos mucho de lo que pasó antes de la desaparición de nuestra abuela, pero no sabemos qué pasó después. La pericia que se está realizando actualmente tiene por objeto determinar si esos, digamos, espacios en negro que hay en las grabaciones, que son algunos minutos, ¿no es cierto?, de secuencia, tienen relación con una falla técnica de la cámara, digamos, o bien se trata de una intervención de alguna persona. Justamente son las imágenes que no han dilucidado la incógnita de su paradero las que han transformado este caso en un enigma. María Ercira, quien en pleno almuerzo por el Día de la Madre se levantó para ir al baño y desde ahí emprendió un camino sin retorno. Como que se fijaron puntos que eran de interés. Aquí, por ejemplo, también el emplazamiento de otro microbasural. Después de un año y 2 meses desde la desaparición de Chira, el fiscal de Limache, Guillermo Sánchez, mantiene su principal teoría sobre lo ocurrido ese domingo. La hipótesis que más plausible me parece a esta altura, con todos los elementos que se han recabado durante la investigación, es que lamentablemente doña María Ercira sufrió un episodio de desorientación al momento de salir del baño del restaurante. Salió por la puerta que da hacia el estacionamiento, se dirigió a esa zona y posteriormente emprendió camino hacia la parte posterior del restaurante, donde a mi entender o a mi opinión es que ella tuvo algún tipo de accidente. El día de la desaparición, el canal Waddington, que rodea el fondo, tiene 80 centímetros de altura en su caudal en ese sector. Fiscalía no descarta que la mujer de 86 años pudo haber avanzado por este camino inclinado de tierra hasta llegar a un puente de madera que no cuenta con protección. Al inicio de los peritajes, el administrador del canal analizaba las opciones de un accidente. En total tenemos 109 saques que son de menor tamaño y no alcanza a pasar cuerpo alguno, mientras las otras compuertas, que son 25, una tiene una abertura de 20 centímetros y el resto tiene 10 o 15 centímetros, donde sería poco probable que el cuerpo pase por ese lugar. No solamente se hicieron búsquedas vaciando el canal, también este canal alimenta varios tranques que fueron en su momento también
digamos, inspeccionado por buzos de la Policía de Investigaciones. Se buscó también en una especie de lugar de acopio que tiene el canal, donde también llegan muchos residuos y no hubo resultados. Cuando ella se pierde, nosotros como familia salimos a buscarla de inmediato y ante nuestra desesperación de inmediato nos comunicamos con el grupo de rescate de bomberos. Recorre todo el lugar y ve todas las zonas peligrosas donde pudo haber caído, incluso usa drones. Todo ocurre en apenas 5 minutos, desde que María Ercira sale del baño del restaurante hasta que su familia comienza a buscarla por el fondo. Este lapso daría sustento a la idea de que la mujer sigue subiendo por el camino y no se habría quedado en los sectores cercanos al restaurante. Si ella hubiera tomado un camino hacia la izquierda o hacia la derecha, como lo señala usted, lo más probable es que los familiares la hubieran encontrado rápidamente, porque una persona de la tercera edad evidentemente tampoco puede caminar muy rápido. La policía ha periciado todas las cámaras disponibles buscando algún detalle. En las imágenes se ve lo que la investigación denomina caminar oscilante de María Ercira. ¿Seguía a alguien como apuntan sus cercanos o era un mecanismo de defensa? La Fiscalía revela por primera vez qué le habría ocurrido a María Ercira en estos instantes que marcan su extravío. Que hay antecedentes en la carpeta que dan cuenta que efectivamente doña María Ercira había tenido algunos episodios de desorientación con anterioridad y todo apunta a que el día de los hechos también lamentablemente sufrió un episodio de esa naturaleza. La investigación avala este antecedente de desorientación con 2 testigos de la jornada. Una mesera que la atiende durante el almuerzo Las Tórtolas y luego un hombre que se cruza con la persona mayor cerca de los estacionamientos minutos después de que sale del baño. Una abuelita correspondiente a la víctima de la presente investigación me señaló que quería un jugo de frambuesa y le dije que ningún problema. Luego continué tomando el pedido y ella me vuelve a reiterar que quería un jugo de frambuesa y cuando vuelvo a repetir lo querían para tomar. Esta abuelita nuevamente me dice que quería este jugo. Visualicé a una señora de edad que se encontraba parada al costado izquierdo de un árbol grande, por lo cual paré para preguntarle a ella si sabía dónde estaban los estacionamientos. Fue entonces que la saludé diciéndole buenas tardes señora, a lo cual no recibí respuesta alguna, percatándome que la señora mantenía la mirada fija y perdida, por lo cual continué el camino, no sin antes observar que la señora cruzó el camino para luego caminar en subida a la pendiente. Eso a nosotros nos refuerza la tesis de que efectivamente probablemente ella estaba sufriendo algún tipo de episodio de desorientación al momento que ocurrieron estos hechos. ¿Tu abuelita no tenía problemas como de memoria, como para hablar de desorientación en el caso del fiscal? No, por lo menos yo nunca la vi con problemas de memoria ni de desorientación. O sea, ese día ella estaba bien de salud y yo no la vi con ningún signo de desorientación ese día. Cuando le subía la presión, a lo más ella se quedaba tranquila en el lugar, decía me duele la cabeza, me pueden traer algo para la presión, pero nunca la vi perdida, la verdad. Un factor clave que no había sido revelado hasta ahora y que permitiría analizar las imágenes desde otra perspectiva. Cuando camina entre los estacionamientos, María Ercira se detiene algunos segundos cerca de un automóvil como si lo reconociera. Un hecho que podría tener sentido, según este experto en medicina geriátrica, si se confirma que Chira tuvo episodios anteriores de desorientación. Las personas que ya tienen estos problemas, fallos de memoria, no lo localizan nunca, porque no tienen la capacidad de reorientación al espacio en el cual se encuentran y efectivamente se explayan del punto de vista de avanzar, porque nunca van a encontrar ese espacio de reconocimiento. Y ahí aumenta el riesgo de pérdida. Puede ser que ella, en el fondo, al salir del lugar y no encontrar, o sea, al no poder abrir la puerta, yo creo que puede ser que haya dicho quizás se fueron, pero no que ella se haya en el fondo perdido la memoria. Hasta ahora una gran incógnita ronda a la familia y la fiscalía. ¿Cómo pudo esfumarse sin que de momento haya aparecido un rastro o un indicio?
no hay ningún registro de que ella salió del lugar. Entonces perfectamente podría estar en el fondo todavía. La hipótesis de un posible accidente cobra relevancia, como también la posibilidad de que María Ercira haya seguido caminando hacia el sector que estaba próximo a la casa del cuidador del lugar y que está marcado por profundas quebradas. Un probable deambular errante que la podría haber conducido a avanzar pese a lo complicado de la geografía. Si una persona cae rápidamente un canal de regadío y es arrastrada hasta un sector de un tranque, o si una persona cae inmediatamente a una quebrada, es muy probable que esa persona quede ahí con todas sus prendas y con todos los elementos, digamos, que portaba al momento de ocurrir el accidente. Entonces, eso podría explicar de alguna manera por qué no se han encontrado rastros ni de vestimenta ni otros elementos que portaba doña María Ercira el día de los hechos. La familia, que no descarta un accidente, apunta a una posible intervención de terceros. Se basa en explicaciones que le han entregado peritos externos a la investigación, así como en diálogos telefónicos que sí ocurrieron, por ejemplo, entre el administrador del fondo con una persona desconocida. Me llegó una, te la vamos a echar, un video de una vidente. Que la secuestró un sobrino, weón. Un sobrino se está exclamando que es bueno para el juego, qué sé yo, para el juego, pero que vive en el sur y encontró un venezolano y un colombiano y se equivocaron de tía. Claro, hay 2 tías con mucha plata ahí en esa familia y se llevaron a la que no tiene ni uno, weón. ¿Cómo la secuestraron? Si en las cámaras no sale ni un auto. Raro. El sobrino la plantó adentro de un auto. Alguna persona se haya equivocado, haya querido quizás raptar, secuestrar a alguien con características similares a las de mi abuela y se dio cuenta prontamente que no era mi abuela y simplemente la fue a tirar a algún lugar. Lo fundamental acá era determinar si existía o no participación de terceras personas en el hecho de la desaparición. Y como le digo, todas las diligencias que se realizaron tuvieron esa finalidad, las que se han venido realizando hasta el día de hoy también. Y hasta el día de hoy, ya transcurrió más de un año del hecho, no existen elementos que puedan determinar que haya existido participación de terceros. Rastreos caninos, subterráneos, acuáticos, cientos de policías, peritos y voluntarios en un caso que se ha estirado por más de un año. Sin embargo, hoy revelamos en exclusiva una arista investigativa, en específico un lugar de interés que está sin ser rastreado de forma óptima. Hay un informe policial de fines del año pasado donde se da cuenta que efectivamente se hicieron las consultas a CONAF para realizar una limpieza del terreno y poder facilitar las búsquedas, pero lamentablemente se señaló que por temas presupuestarios no está, digamos, el servicio en condiciones de prestar esa ayuda para la limpieza, digamos. El sector de interés para la investigación, un presunto paradero de María Ercira, estaría próximo a la casa del cuidador del fondo y cercano al menos a 3 quebradas, un polígono que ha sido explorado por policías, pero que debido a lo frondoso de su flora no ha sido rastreado en su totalidad. Según antecedentes a los que accedió 24 horas, la PDI solicitó en septiembre del 2024 a CONAF un informe para determinar qué tipo de flora se encontraba en estos sectores difíciles de transitar y que requerían ser intervenidos. Se detectaron zarzamoras que pueden ser retirados, pero también algunos árboles nativos. Sin embargo, en el reporte de la Policía de Investigaciones, CONAF señaló que no realizan trabajos de limpieza, no tienen personal para la limpieza, por lo que se gestionó telefónicamente con la Municipalidad de Limache y bomberos de esa comuna, quienes manifestaron no tener personal para esa diligencia. O sea, lo que yo puedo decir es que hubiera sido deseable que se hubiera podido, digamos, producir esa limpieza, porque eso evidentemente facilita la búsqueda. Pero yo tampoco puedo intervenir en las decisiones de otros servicios públicos y menos en temas que tienen que ver con su presupuesto. Nos da impotencia de que no hayan recursos porque creemos que cuando se pierde una persona se tiene que hacer todo para poder encontrarla. Podría existir aquí
en estas quebradas alguna pista de María Ercira? Mientras bomberos y la municipalidad aseguran no tener registro de esa solicitud de limpieza, CONAF nos responde que respecto a la limpieza de sectores en predios privados, esta corporación no tiene competencia ninguna, ni personal para realizar esto, ni es de su responsabilidad. Si no se ha buscado bien ahí, porque no se puede en el fondo acceder, es posible que ahí haya algún rastro o quizás esté en ese lugar. No creo que ella haya llegado hasta ese lugar, porque además ese lugar tiene barreras naturales como espinas, que no podría ya haber llegado sola ahí, pero sí la podrían haber ido a tirar quizás para allá. Las últimas diligencias apuntan a la declaración de trabajadores haitianos que estuvieron ese día en el fondo a la espera de los resultados de los peritajes de las cintas de grabación. Su resultado podría marcar inexorablemente un posible cierre en la investigación. Pero evidentemente también en una investigación de esta magnitud, esa situación no solamente depende de mí, sino que también en su momento lo tendré que conversar con mi jefatura directa para ver qué decisiones se tomarán al respecto. Desaparece mucha gente a diario en el país, pero tampoco es algo tan común. Nosotros jamás pensamos que nos iba a pasar algo así. Imagínate en un restaurante cerrado. Mostrar lo que estamos viviendo es una realidad súper dura. Ese resultado aún incierto, esas piezas que siguen sin encajar y esta nueva arista sin investigar transforman este caso en algo público, pero al mismo tiempo en algo íntimamente doloroso para quienes extrañan a diario a María Ercira. En Chile, 172 mujeres mayores de 60 años siguen desaparecidas desde el año 2019. Vidas que quedan en suspenso y que, por el contrario, solo aumenta la angustia de quienes siguen buscando sin descanso a su ser querido. Así es, 1 año y 1 mes, más o menos, el que estaba desaparecida María Ercira, una pista realmente concreta que pueda dar y definir pasos en la investigación, la verdad es que no ha aparecido. Sin embargo, quizás este testimonio de una de las meseras del restaurante puede ser una nueva vía de investigación. Está con nosotros la abogada Eva Guerrero. ¿Cómo estás, Eva? Gracias por estar con nosotros. A ver, lo que pasa es que en este caso han aparecido cosas, lo veíamos en la nota. Este trabajador que dice que hay una persona que se escapó al sur, que él sabría. Otro que dice, no, acá se equivocaron de tía. Había otra tía, la consuegra, que tiene mucha plata y que por eso querían que desapareciera. Y ahora, finalmente, un testimonio que uno dice, era básico y por qué no apareció antes. Vamos también a saludar a Carla, que es la nieta de Carla Hernández, ¿no? La Hola, nieta Carla. de María Ercira. Y preguntante, Carla, un poquitito lo que apareció en la nota, donde señala que una de las meseras habría escuchado, visto a tu abuela con algunos síntomas de desorientación. ¿Por qué ustedes como familia se niegan a una versión de que María Ercira lo que le pasa es que, bueno, claramente sale por otra puerta del baño, ¿no? No a la puerta del restaurante, sino a la puerta afuera, y que ella se habría desorientado y que por lo tanto se habría perdido o accidentado en las cercanías del lugar? Buenos días, Montserrat. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Mira, respondiendo a tu pregunta, bueno, antes que todo decir que esta es una de las tantas aristas que no se han agotado. Estamos esperando muchas otras diligencias. Es frustrante, es triste escuchar hablar al fiscal con tan poca empatía. Y bueno, voy a responder tu pregunta, porque en el fondo acá hay un testimonio de una mesera que dice que ella pidió el jugo de frutilla 3 veces. Decirte que yo ese día estaba sentada al lado de ella, y el jugo de frutilla no llegaba nunca. Entonces ella tenía sed y lo pidió más de una vez. Eso sí es cierto, pero tampoco es que lo pidió en forma tan repetitiva. De hecho, cuando ella estuvo al lado mío siempre estuvo súper bien, súper lúcida. Yo incluso la vi antes de entrar al baño y ella estaba muy bien. No es que nosotros nos estemos negando a la hipótesis de que ella se haya desorientado.
lo que nosotros decimos es que en caso de que ella se haya desorientado, eso no le da superpoderes para subir un sendero de 150 metros empinado. O sea, para llegar hasta el canal, no claro. puede haber llegado, porque además le dolía una rodilla. Entonces, claro, ella puede haber caminado un par de metros sin cansarse, pero ahí hubiese enlentecido el paso. Claro. ¿Carla? Y hubiese subido muy lento el sendero. Sí, porque en adición, y te lo planteo desde ese punto de vista, entendiendo que tú dices, claro, ella pidió el jugo de frambuesa 3 veces porque no llegaba. Pero hay otro testimonio de una persona que la ve junto a un árbol grande, dice ahí en la nota, y que la saludó y no tuvo respuesta, y que la ve como ida, dice. Y respecto a esa posibilidad... Sí. Mira, respecto a esa posibilidad, esta es una persona que viene llegando en un auto y que cree que mi abuela es algo así como una estacionadora que está ayudando en el restaurante. Entonces le hace las señas como para saber dónde estacionarse. O sea, yo creo que mi abuela nunca se dio cuenta de que lo que le estaban preguntando. Además que ella tampoco tenía la audición al 100%, entonces no creo que haya sido por desorientación. O sea, yo creo que simplemente no se dio cuenta que se estaban dirigiendo a ella. De todas formas, te digo que yo no sé lo que pasó. O sea, tampoco descarto que se pueda haber desorientado, Claro. pero en el caso de que se hubiese desorientado, como afirma el fiscal, como te digo, no le da superpoderes para llegar tan lejos. Y además que ella está en una quebrada. O sea, ¿cómo no gestionan los recursos para buscar donde él cree que está? O sea, de verdad escucharlo hablar me genera una frustración, una indignación, una desesperación. De hecho, anoche ni siquiera pude dormir bien, porque en el fondo tú dices, una persona está afirmando que mi abuela que desapareció puede estar en ese lugar y está muy tranquilo y diciendo, no, es que CONAF respondió que no tienen los recursos y nosotros tampoco podemos obligar a que ellos gestionen esos recursos para poder hacer la búsqueda en el lugar. O sea, y con una tranquilidad y falta de empatía enorme. Entonces, de verdad, Sí, como no, familia, me imagino, es que para ir por parte, vamos a hablarlo de CONAF, también se ha integrado con nosotros Eduardo Labarca. A ver, pero hay una cosa que yo creo que quizás clara y ustedes la aceptan. Esa imagen donde se ve a María Ercira, a tu abuela, saliendo por el estacionamiento, saliendo de una puerta del baño que no va hacia el restaurante, en esa imagen uno podría decir, sí, está desorientada. En algún momento ella sale por un lugar donde no debía y sigue caminando, en vez de devolverse a la puerta cuando se encuentra en el estacionamiento. Ahí la estamos viendo nuevamente. ¿Esa imagen ustedes concuerdan que finalmente refleja que algo le pasó de desorientación a tu abuela? Mira, yo ahí tengo mis dudas. Pienso también que alguien la puede haber llamado. No entiendo por qué se queda como varios segundos en un auto, como 30 segundos, alrededor de 30 segundos, y después como que camina muy rápido como hacia un lugar. Entonces también pensamos que alguien la podría haber llamado. Uh-huh. Por eso tengo mis dudas. O sea, no... Puede ser que alguien la haya llamado, que alguien haya como incluso planeado algo, como aprovechándose de su vulnerabilidad. O puede ser también que se haya desorientado, pero lo que yo no acepto es que ella haya subido sola ese sendero, porque que eso es el gran tema. Por razones físicas no le hubiese dado para llegar hasta arriba. Entonces, se hubiese desorientado o no desorientado, no tiene por qué desaparecer de un restaurante cerrado. Quiero tomar ese punto, Carla, que tú señalas. Yo lo he comentado, yo conozco bien ese lugar, he estado muchas veces ahí, y de verdad que el trayecto desde donde se ve a la señora María Ercira hasta donde está el canal de regadío Weddington, o hacia donde está esta zona que sería la pista no abordada porque no ha habido los recursos, es un trayecto largo, empinado y no sé, difícil. Una persona mayor llegue en corto periodo de tiempo hasta allá arriba. Me cuesta
cuesta imaginarlo. Quizás todo es posible en la vida, un golpe de adrenalina, vaya a saber uno qué es, habrá una explicación. Pero así de buena primera, yo coincido contigo, Carla, es muy difícil pretender que haya caminado hasta allá arriba así sin más. Dicho eso, quiero retomar la tesis inicial de este reportaje, de esta pista, de un sector que está ahí a un costado, que tiene una vegetación y que, te lo pregunto a ti, Eva, como abogada, no se ha podido hacer a fondo, dicen, porque no ha habido recursos para deforestar, para limpiar ese terreno. Pese a que se han hecho indagatorias, entiendo, en el lugar. A ver si me puedes ayudar para entender cómo se generan esos recursos, porque claro, alguien tiene que pagar, alguien tendrá que poner las lucas para hacer lo que se tenga que hacer. Sí, a ver, ese es un impedimento que tenemos muchas investigaciones que son complejas, ¿ya? Lo que yo creo acá, entendiendo la desesperación de la familia, lo mediático de la causa y efectivamente, porque creo que todavía tenemos tesis, ya no hay nada comprobado, efectivamente yo entiendo a la familia cuando dice, ok, perfecto, pudo haber desaparecido, pero entonces, ¿dónde está? ¿Ya? Y efectivamente cuando uno analice, si es que eventualmente, por ejemplo, encontramos un cuerpo, tú vas a analizar ese cuerpo y efectivamente vas a poder determinar qué fue lo que realmente pasó. En ese tema de recursos, el Ministerio Público va a tener que, o puede gestionar, ¿cierto?, que se destinen fondos públicos del Ministerio Público y hacia otras instituciones. Por ejemplo, a veces pasan investigaciones donde hay peritajes, por ejemplo, que acá no se pueden hacer. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Destina recursos y se los deriva, ¿cierto?, a una institución extranjera o incluso a veces se contratan peritos internacionales, tanto, claro, privados. Entonces, tienen eso. Es muy común, por ejemplo, en delitos sexuales, cuando el CABAS ya no tiene más cupo, se contratan ciertos psicólogos extranjeros. Por lo tanto, existe esa posibilidad. Ahora, ¿qué es lo complejo? Digamos que hay que destinar esos recursos, que se aprueben estos recursos, que son recursos públicos, y que esos recursos vayan a otra institución para efectos de que, por ejemplo, se pueda deforestar una zona, ¿ya? O hacer las gestiones con los privados para que los privados autoricen, ¿cierto?, a que ente personal funcionarios públicos, ya sea carabineros, PDI, ¿cierto?, o personal de la CONAF para efectos de que puedan deforestar, digamos, esa zona. Son gestiones que son complejas porque implican que el Ministerio Público tiene recursos que son muy limitados, pero yo creo que vale la pena muchas veces hacer ese esfuerzo para destinarlo hacia otras instituciones o hacia otras personas. Igual es una zona acotada de la que se habla aquí, y como en la nota decían que se había revisado con la zona, quizás no con la profundidad, si hubiera tenido una deforestación mayor, una limpieza, un raleo del terreno. Pero una zona que fue visitada también con ejemplares caninos. Sí, entiendo no que... estamos hablando de un bosque tupido como de un bosque virgen. Sí, yo estuve ahí. Ya. Nosotros fuimos, como programa, estuvimos en el lugar. Y efectivamente ese lugar es un lugar privado. Por eso habla de que no pueden tener recursos de CONAF para poder deforestar un lugar que es privado. Pero ese lugar fue periciado, se revisó con personal caminando, con personal con ejemplares caninos. Entonces lo que se tiene que hacer más que nada es poder descartar. Y para descartar, claro, es sacar todo lo que tiene. O sea, en el sentido, la zarzamora, todas esas situaciones hay que llevar para descartar. Porque claro, ¿qué se hizo? Se llevaron perros, se llevaron personas que estaban buscando, hubo sobrevuelo con drones. Entonces, claro, ¿qué vemos? Hay una situación de búsqueda, pero la idea es descartar. ¿Cómo descartamos? ¿Cierto? Deforestando. ¿Por qué? Todos conocemos la zarzamora, que son unos cosas muy tupidas, entonces puede ser que entre medio haya caído. Nuevamente, yo creo que se podría poder nuevamente ir con ejemplares caninos. ¿Por qué? Porque que la decirlo en este horario, pero la descomposición de un cuerpo tiene mucha información. Claro. Entonces, netamente yo creo que aquí la información, nosotros estuvimos ahí, es un lugar con vegetación bastante... Pero no es un bosque. O eventualmente podría haber una pista. Claro, que nos puede llevar, una ropa, claro, un zapato. No es un bosque. Entonces, eso es lo que te digo, como que no parece que, como uno decía, pero ¿cómo se van a necesitar tantos recursos para rastrear bien en una zona que no es un bosque virgen, sino que está aquí al lado de un centro urbano? Entonces, cuesta entender que no hayan recursos para buscar ahí. Claro, los recursos, que se tendría que hacer ahí es llevar maquinaria y literalmente deforestar, pasar ahí... Así de profundo, levantar todo eso. Claro, porque eso es lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque se hizo ya, se revisó, pero aquí lo que se pide es deforestar. Y para deforestar es literalmente dejar un predio sin ningún tipo de arbusto. Y para eso se necesita una maquinaria pesada. Sí, tienes que finalmente descartar. Puede que incluso por el tiempo que ha pasado, la naturaleza, la fauna también a veces nos juegan, digamos, en contra en este tipo de casos, y puede que efectivamente lo que tú puedas encontrar sean solo pistas, ¿ya?
no sabemos, digamos, ha transcurrido más de un año, pero creo que entiendo a la familia, digamos, a veces vale la pena hacer ese esfuerzo. Sí, importante también ese dato, porque acuérdate que hubo una pista de que había unas jaurías de perros gigantes en ese lugar. Pero bueno, es así, entonces perros hay que... asilvestrados, que se dice, claro, ¿no? entonces se metieron a un zoológico que hay también en ese sector. Entonces, claro, hay que ir descartando, porque efectivamente dice, no se ha hecho nada, no, se ha hecho mucho. Y se ha ido descartando, se ha secado en alguna oportunidad, o estamos viendo ahí el trabajo que han hecho los buzos. Entonces, la idea fundamental es que entender el tema del solidarizar con la familia. El tema del secado del canal, tú en ese sentido, Carla, quedaste tranquila que ya ahí está completamente descartada la posibilidad, porque ese se realizó igual más o menos luego de la desaparición de tu abuela. Para ti, ¿como cuántos, 5 días? Como 5 días después. Ya, pero uno dice, en 5 días es más factible encontrar los restos de una persona que ya ha pasado todo este tiempo, ¿no es cierto? ¿Tú quedaste tranquila que ahí ya ese lugar se perició, se descartó, o todavía sientes que ahí podría haber información? Mira, yo todavía siento que ahí puede haber información. ¿Y por qué? Porque nosotros no descartamos como familia la intervención de terceras personas. Entonces pensamos que podrían haber hecho cualquier cosa con mi abuela, podrían haberla escondido después, haberla tirado en alguna parte. Entonces para nosotros siempre va a ser importante hacer una rebúsqueda desde cero. Siempre vamos a estar con eso de que podría estar ahí en el fondo, en algún lugar. Obviamente que lo que dice el fiscal de que sería deseable como deforestar ahí el lugar, también nos dejaría más tranquilos. O sea, todo lo que se hace en el fondo de alguna forma nos da una esperanza de poder encontrarla. Pero el lugar no es tan grande. Nosotros buscamos desde el comienzo, nos asesoramos también con el grupo de rescate de bomberos. Hicimos de verdad todo lo que estaba a nuestro alcance desde el comienzo. Entonces nos resulta difícil de que ella haya llegado sola a algún lugar, de que haya tenido un accidente, que se haya caído, porque incluso mi papá bajó por esas quebradas. Y otros de mi familia también se tiraron hacia abajo. Entonces nosotros vimos que no era un lugar tan así como tan complejo como para buscar, y también buscó la PDI, fue también la unidad de búsqueda de personas, funcionarios municipales, y todo se hizo más o menos rápido. O sea, sabemos que las primeras horas son las más importantes, y por eso también nosotros tuvimos que llamar a bomberos, porque Carabineros no pudo hacer nada más en las primeras horas. Entonces ahí, ante esa desesperación, nosotros nos dedicamos a buscar con bomberos y quienes quisieron ayudar. Pero no es que nosotros nos dejamos estar un tiempo así como de ya nos vamos, no. De hecho, mis papás regresaron a la casa y después regresaron otra vez a Limache en la noche para ver si encontraban alguna pista. Preguntaron mucho a todas las personas. Entonces sentimos que lo hemos hecho todo y no hay ninguna pista, ningún rastro. Qué desesperación. De verdad, un caso muy extraño. No, qué desesperación para la familia. Te quiero plantear, Eva, desde el punto de vista del rol de una familia, porque nadie puede decir que este no ha sido un caso mediático, ha estado en todos los canales de televisión. Mira el tiempo que llevamos y seguimos nosotros solicitándole a Carla, que ha tomado la vocería de la familia, que por favor esté con nosotros, en fin. ¿Qué pasa cuando ya uno siente como familia que la atención, quizás no de los medios, pero de los investigadores, se va para otro lado? Porque evidentemente pasan otras cosas. Hay otros casos, hay otras personas desaparecidas. ¿Cómo se puede mantener? Creo que hay distintos intereses. Acá en un proceso penal, en una investigación, todos tenemos, digamos, distintos intereses. La Fiscalía, ¿cierto?, trata de investigar, y efectivamente la familia también quiere, obviamente, que aparezca, digamos, saber la verdad, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Tener el cuerpo o encontrarla a ella, ¿cierto? Pero tener algo. Pero ¿qué es lo que ocurre? El Ministerio Público, digamos, no puede tener una investigación abierta eternamente, ¿ya?
Y si es que efectivamente acá hubiese habido alguna pista que diese cuenta de alguna intervención de terceros, algo certero, no especulaciones, porque acá además cuando los casos son mediáticas se produce otro efecto que es como el morbo. Toda la gente empieza, ¿cierto?, a especular, a levantar teorías conspirativas, ¿cierto? Es que la encontré, es que la pillaron, y efectivamente esas cosas entorpecen la investigación. Pero después cuando tú empiezas a limpiar, claro, sacas estas teorías conspirativas y te vas a los hechos, a qué es lo que tienes, efectivamente pareciera ser que el Ministerio Público no encuentra ninguna evidencia o algún antecedente objetivo que te cuenta de intervención de terceros, y más bien se inclinan por esta desaparición. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Objetivamente, piénsalo tú, fiscal. Tengo una causa, estoy investigando una desaparición, pero pareciera ser que esta persona se desorientó y se perdió. Entonces, efectivamente, ahí no es que tú no quieras hacer el trabajo, sino que más bien pareciera ser que la investigación va encaminada a otro punto. Y ahí ya tú no puedes seguir destinando recursos eternamente hasta encontrar, ¿cierto?, un cuerpo, porque te insisto, o sea, Eduardo lo dice muy bien, lamentablemente cuando hay hechos lamentables como este que ocurren en zonas rurales, ya, en zonas que no son urbanas, tienes un montón de factores que lamentablemente te eliminan pistas. Entonces va a ser muy complejo, digamos, por el tiempo que ha pasado, sobre todo si es que el Ministerio Público tiene esa tesis, ¿ya?, de poder levantar la investigación. Ahora, la familia tiene la opción, pueden, ¿cierto?, tener, tú como víctima, ya seas víctima indirecta, familiares, ¿cierto?, puedes tener un abogado querellante, o tú mismo puedes pedir diligencia al Ministerio Público, tienes la posibilidad de entrevistarte con el fiscal, y efectivamente, si es que se analiza y del mérito de los antecedentes, claro, del mérito de estos antecedentes, el fiscal lo puede hacer, esas diligencias se van a desarrollar. Pero te insisto, acá lamentablemente tienes estos intereses que muchas veces son contrapuestos. Claro. Sí, yo recuerdo que entrevistamos a Carla una vez acá en el programa, y después de conversar, en mi caso le dije que mi consejo era que presentara una querella cuando recién estábamos en el principio, porque la experiencia es que después de un tiempo ya no se puede buscar, como bien tú dices, y queda en algunos anales por ahí, oye, se busca la persona desaparecida, pero no se sigue con lo que se está haciendo. Y en esa oportunidad, ¿cierto?, se le aconsejó que tomara un abogado para poder presentar una querella. Aquí también lo que se hizo, no hay que olvidar que también se investigó 100% a la familia. ¿Te acuerdas que salieron que se pincharon sus teléfonos? ¿Por qué? Porque la idea, más que nada, del fiscal es empezar a descartar todo. Y hoy día, con la entrevista que nos da el fiscal, nos dice que se descartó todo esta idea posible de tercero, o de que la misma familia estaba metida, porque habían personas que decían que habían. Después se le entrevista a estas personas, se les llama a terreno y se desdicen de sus palabras, ¿cierto? Porque al final de cuentas aquí no es lo que yo diga, sino que es lo que se pueda probar. Entonces se empiezan a descartar muchas de las cosas. Yo creo que, como bien dice Carla, quizás como para finalizar se podría hacer una nueva búsqueda desde cero en el sector para poder levantar algún tipo de pista. Carla, muchas gracias como siempre por tener la gentileza de estar con nosotros. A través tuyo, un abrazo a tu familia, por cierto. Gracias a ustedes también. Un abrazo.